Regresamos, Giro en U, la ciudad vive en la U. Le recordamos que estamos con el doctor Diego Gómez, coordinador del Servicio Geológico Colombiano en el departamento de Nariño. Entonces, estábamos hablando del mapa de amenaza, doctor. Cuéntenos qué es un mapa de amenaza y para qué sirve este mapa. Bueno, digamos, tenemos un volcán, ¿cierto? Y no sabemos ese volcán, digamos, podemos tener un registro histórico porque hay volcanes que han hecho actividad en su registro histórico, pero hay otros que no. Entonces, estamos ante una incógnita, o sea, cómo es ese volcán, qué erupciones ha hecho, qué fenómenos ha producido. Entonces, esa parte es manejada fundamentalmente por la geología, por los geólogos. Entonces, ellos lo que hacen es recorridos alrededor del volcán en diferentes zonas, tanto cercanas como alejadas, cañones, y hacen, digamos, es reconstruir la historia geológica del volcán. Es regresar en el tiempo para decir, este volcán, su magma es de estas características, es más bravo o menos bravo, qué tipo de fenómenos ha producido y dónde esos depósitos están espacializados. Entonces, ese es el primer conocimiento. Y luego, entonces se identifican los fenómenos, se les da edades, la ciencia permite llegar a eso por diferentes técnicas de datación, y se puede saber entonces si puedo tener mezcla de depósitos. Yo podría tener, y de hecho aquí, por ejemplo, en la ciudad de Pasto, en la zona, tenemos depósitos de un volcán en el Ecuador. Entonces, si los geólogos no hicieran esa diferenciación, pues todo se sumaría en el mismo costal. O ya el tema del complejo volcánico. ¿Por qué se sabe? Porque se han hecho esos estudios geológicos de detalle. Entonces se empieza a diferenciar qué depósitos son de cada volcán. Y a discriminar con mayor grado de cientificidad. Exactamente, es ciencia pura porque es regresar en el tiempo y se utilizan diferentes técnicas, se hacen columnas estratigráficas y se hace un trabajo de campo que es muy alto. O sea, la base en la metodología que tiene el Servicio Geológico y muchos institutos geológicos del mundo es la geología, es entender el volcán. Bueno, entonces la pregunta ahí sería, entonces, ¿la información que tienen ahora con este nuevo mapa es relevante como para hacer cambios en el POT? Sí, o sea, digamos, si ustedes miran en esencia, el mapa tiene algunos cambios, ¿cierto? En su esencia es el mismo porque, como les digo, o sea, en la metodología del instituto, el tema geológico, el comportamiento del volcán, sus depósitos es la base y los modelamientos son complementarios. Entonces, ¿qué diferencias van a encontrar? Es decir, hay varios fenómenos. Hay un tema que es importante y de pronto en este espacio nos quedaríamos cortos, pero hay una frase que hemos utilizado hace varios años en gestión de riesgo y es entender el riesgo es reducirlo. Entonces, lo primero de eso es entender la amenaza. Conocerlo, el riesgo para reducirlo. Exactamente. Entonces, lo primero es entender la amenaza. Entonces, cuando yo hablo de un fenómeno, por ejemplo, flujos piroclásticos, o oleadas que es como esos pedazos de piedra, la roca fragmentada, ¿no? Que baja como unos flujos enormes por algunas partes de la montaña. Exactamente, pero digamos hay varios mecanismos. Entonces hay uno que es el de colapso de columna. Entonces se produce la columna eruptiva y ahí que salen piroclastos, rocas de diferente tamaño, gases. Lo más grande pues va a caer cerca al punto de emisión, pero ahí por gravedad esa columna se colapsa y en lugar de irse hacia arriba se va hacia abajo. Entonces, hay experiencias desafortunadas a nivel mundial de los efectos que produce eso. O sea, ha habido casos, por ejemplo, en el volcán Unzen, unos periodistas y unos famosos científicos, periodistas, los esposos Kraft, ellos estuvieron en el momento equivocado en 1993 en el Unzen, produjo el flujo piroclástico que bajó por el cañón, pero la nube acompañante subió a una loma aledaña, ahí estaban ellos y 43 periodistas más. Esa partícula fina entró por sus vías respiratorias y todos murieron con sus órganos quemados. Entonces, ese fenómeno, digamos, esa zonificación que se hizo es básicamente la misma del mapa anterior, ¿cierto? Un cambio significativo es la valoración que se dio en los flujos de lodo secundarios. En el mapa anterior, que ahí estaban, se valoraban como amenaza media. Sin embargo, ahora, o sea, si vemos los impactos también que han tenido este tipo de fenómenos, se valoran como amenaza volcánica alta. Y hay otra diferencia también, es la evaluación que se hace sobre lo que llamamos normalmente caídas de ceniza, que los geólogos la diferencian de acuerdo al tamaño de la partícula. Las caídas de ceniza, que en el mapa anterior, ustedes recuerdan, era un huevito amarillo, porque se trabajó fundamentalmente con las erupciones que había, hoy en día,
con los depósitos, con cerca de 25, 27 erupciones, instrumentales, más todo el registro histórico y las nuevas herramientas de simulación, entonces se zonificó la amenaza en alta si los espesores son mayores de 10 centímetros, en media entre 10 centímetros y 1 centímetro, y baja entre 1 centímetro y 0.05 milímetros. O sea que nosotros tenemos como un evento, más probable, serían los flujos. Hablando de Pasto, o sea, si hablamos de Pasto como municipio y como pues, ciudad, sí, o sea, como ciudad, ¿cuáles serían? Exacto. Como ciudad, entonces, tenemos unas zonas que están igualmente, estaban delimitadas en el mapa anterior por estas corrientes de densidad piroclástica. Entonces, está el sector de Mijitayo y Midoro, la parte alta, ¿cierto? Por la zona donde nacen estas quebradas. Y hacia el sector de Briceño están estas quebradas que vienen desde la parte alta del volcán. Esas serían las zonas que en el mapa están identificadas como sitios donde se han encontrado depósitos de flujos piroclásticos y donde los modelos también soportan este tema. El otro es el de flujos de lodo, que en este caso son secundarios porque el volcán no es nevado. Entonces imagínense ustedes esas caídas de ceniza o si se produce un flujo piroclástico, después cuando empiece a interactuar con lluvia, se van a generar esas... Lo que pasó en Armero, por ejemplo. Exactamente, pero allá fue directo, porque es un volcán nevado y pues un volcán mucho más grande, ¿cierto? O sea, aquí los volúmenes... El calor produce el deshielo y se forma... Exactamente, aquí por eso se llaman secundarios. Son secundarios. Entonces, primero tiene que caer material, lluvia fuerte, interactuar o que interactúe con agua de los ríos y ahí se genera. Y el resto entonces sería también las caídas piroclásticas. Entonces, como le digo, predominantemente hacia el noroccidente, pero si el viento cambia, pues Pasto está muy cerca. Entonces, a 9 kilómetros. La plaza de Nariño, 9 kilómetros. A 9 kilómetros. La alcaldía de Pasto, bueno, la antigua alcaldía, creo que ya está a 5 kilómetros y medio. Y ustedes han visto, todos hemos visto que cuando está de noche, prenden las luces, hay luces a 3, 4 kilómetros del cráter. Sí, y eso mismo pasa en toda la zona de los 7 municipios. Entonces, si Pasto, si el viento en un evento eruptivo cambiara la velocidad, la dirección y velocidad, pues es posible que se active esa zona de amenaza alta por caídas de ceniza de acá, o la media por la dirección, que cambie. Bueno, voy a asumir el papel de la persona, que en su cotidianidad, en la común y corriente, que se hace preguntas e incluso hace conjeturas con base en el escaso conocimiento que tiene, ¿no? Entonces, por decir algo, dicen, a nosotros no nos pasa nada porque siempre que explota la ceniza se va para Sandoná, Consacá y La Florida. Ajá. Entonces nos dicen en este momento, no, el viento también puede cambiar y lanzarlo hacia Pasto, hacia la ciudad. Sí, exacto. O sea, el tema del riesgo, mire que es relativo, ¿no es cierto? O sea, usted me está hablando de un habitante en Pasto. Sí. Entonces el de Pasto dice, a nosotros no nos pasa nada porque la ceniza se va a Consacá, Sandoná. Vaya y pregúntele al de Consacá y Sandoná. Es decir, no, nosotros estamos complicados porque siempre nos cae la ceniza. ¿Esto? Claro. Entonces hay que entender que el riesgo, por eso el volcán es el mismo, las amenazas son las mismas, pero va a actuar de manera diferente, depende de dónde yo esté y dependiendo de las condiciones de vulnerabilidad que tenga. ¿Listo? En esa misma dinámica, y para ir explicándoles a nuestros televidentes, a veces la gente dice, por decir algo, que vive tal vez aquí entre la normal, entre lo que es la cuenca, como si la cuenca baja, de Mijitayo, de la quebrada de Mijitayo, dice, no, a nosotros no nos pasa nada. Ahí los que son de peligro es Anganoy, es Tamasagra, es Altamira. Claro. ¿Qué poder decir frente a eso? O sea, nosotros lo que usamos sería la herramienta disponible, el mapa, ¿cierto? Entonces, si uno se acoge al mapa para esos sectores, entonces si hablamos de la cuenca de Mijitayo, pues uno dice, no es lo mismo estar sobre la cuenca de Mijitayo que estar en Anganoy, porque en Anganoy no se van a presentar flujos de lodo secundarios como sí se darían en Mijitayo, pero ambos sí podrían ser objeto en un momento dado que cambie el viento de caídas de ceniza. Y ya dependiendo del volumen eruptivo, de lo que decida el volcán eruptar en ese momento, pues pueden ser espesores hasta mayores de 10 centímetros o menores de esa cantidad. Entonces, lo que la gente es entender ya en ese detalle, sin ir al otro extremo,
que la gente quiere que se le diga exactamente en la casa y dentro de la casa, en la cocina. ¿Qué va a pasar? Eso no, para este tipo de fenómenos uno no puede hacer eso. O sea, las herramientas... ¿Cuál es el lugar más seguro de la casa? Y la gente dice que está mal hecho el mapa porque es que en la sala me muero y en la cocina me salvo. Eso es una interpretación, con todo respeto, pero es incorrecto. Un fenómeno de estos, con ese impacto que tiene, uno debería decir, hombre, porque el mapa no se hace con base en la casa, el mapa se hace con base en el objeto de estudio, que es el volcán. Exactamente. Perfecto. Entonces, ya para terminar, mi apreciado doctor Gómez, ¿qué recomendaciones desde el campo científico, desde los estudios que ustedes han hecho y con toda la responsabilidad y seriedad que lo hacen, ¿no? Lo cual le estamos muy agradecidos en nombre de la sociedad, cuáles serían las recomendaciones que usted hace a la población, a la sociedad, a los gobernantes, a todas las personas que estamos en toda esta zona, no solamente en Pasto, ¿no? Sino porque está pues la Florida, está Sandoná, está Consacá, el mismo Yacuanquer, que estamos aquí alrededor. ¿Qué recomendaciones haría digamos, su coordinación, su dirección frente a este nuevo mapa? Bueno, tal vez yo me voy un poquito más allá, no tanto, sino, es decir, el tema, digamos, el tema de las amenazas geológicas y hablando específicamente de las amenazas volcánicas, primero debemos entender que son fenómenos que manejan tiempos, escalas, energías que no las podemos comparar con nuestra escala humana. Ese es un error cuando la gente empieza a decir es que mi abuelo, mi bisabuelo, es diferente, exactamente. Eso es importante porque desde ahí empezamos como a ubicarnos bien, ¿cierto? Entender también en ese sentido que los volcanes no son ni amigos ni enemigos, son volcanes y su papel en la Tierra es hacer eventos eruptivos, ¿cierto? Entender que el volcán estuvo y estará después de nosotros. Entonces, el volcán no puede evitar hacer erupciones, el volcán no puede decidir no hacer las erupciones. En gestión del riesgo, digamos, quienes tomamos las decisiones somos nosotros y los podemos tomar en una amplia gama de espectros. O sea, podemos tomarla desde el punto de vista, hay gente que es muy creyente, ¿cierto? Y entonces rezar y este tipo de cosas, eso seguramente ayuda. Pero yo creo que si yo rezo, pero si me voy y construyo mi casa a 4 kilómetros del cráter del volcán Galeras, pues hay milagros, ¿cierto? Pero es más difícil. Entonces, igual, ¿no? Pues a Dios rogando, pero con el mazo dando. Claro, exactamente. Entonces uno dice, entonces las decisiones en gestión de riesgo para reducir la vulnerabilidad teniendo en cuenta la exposición y la resistencia, las toma el ser humano, ¿cierto? Y las decisiones, el mapa de amenazas en este caso, que es la investigación del fenómeno en este caso, es una herramienta, pero no me establece cuál es la relación entre comunidad y volcán. O sea, me dice, mire, el volcán ha hecho así, este es su comportamiento, estos son los fenómenos. Nuestro papel, y en eso enfatizamos muchísimo, es que se entienda ese mapa, que se entiendan los fenómenos para que se tomen las mejores decisiones. Entonces, si eso se da, la consecuencia lógica sería que las personas no incrementen el riesgo. ¿Cómo no se incrementa? Pues hombre, no generando más desarrollos en los sitios que son peligrosos. Una cosa es lo que ya está establecido y hay que reducirlo, por lo menos que se mantenga, pero no se incremente. Y ahí es donde se conjuga entonces todo el tema de decisiones. Y las decisiones no las toma el servicio geológico, las toman las comunidades y las autoridades, porque es su riesgo. O sea, nosotros no le podemos decir cuál va a ser, qué le va a pasar. Lo que sí podemos decir, hay unas zonas que son muy peligrosas y el día que el volcán decida hacer estos fenómenos, pues desafortunadamente estaremos contando personas muertas. Es así de claro. Entonces, lo que en ese conjunto de ideas es entender que nosotros como institución nacional y con esa actividad misional damos una información del mapa de amenazas. No se tomen decisiones solamente con el mapa de amenazas, porque aquí hay elementos expuestos, hay unas condiciones de vulnerabilidad y ahí voy a tener el riesgo. Entonces, yo tengo que conjugar todo eso para tomar la mejor decisión, ¿cierto? Evitar las especulaciones, eso le hace muchísimo daño a una sociedad, a un desarrollo, es increíble el impacto negativo que eso toma. Perfecto. Bueno, entonces, doctor Diego Gómez, muchísimas gracias por haber asistido a nuestro programa. Le agradecemos también y le agradecemos también los estudios que desde el campo científico hacen sobre nuestro complejo Galeras, nuestro volcán Galeras, y la construcción de estos mapas que ustedes, amables televidentes, deben consultar directamente en el sistema. Conocer, ya dice el doctor, conocer el mapa es disminuir el riesgo.
es apropiarnos de ese conocimiento que nos ha ofrecido, porque por azares o no del destino, vivimos cerca a nuestro volcán, vivimos cerca a este fenómeno y hay que saber actuar frente a él. Nuevamente, muchas gracias por todos los estudios, por haber participado aquí, por contestar hasta los niños y hasta las familias todas las preguntas que hacen. Y a ustedes, señores televidentes, muy amables por seguirnos a Giro en U, la ciudad vive en la U. En la próxima semana estaremos con otro programa de interés y a ustedes, muchas gracias.